Hi, dear students. Today we're going to discuss about this important topic, which is the different pronouns that we should learn in English because they allow us to understand much better a reading, a sentence, and also because they help us to know which kind of subject it's related to. For example, if I saw in a sentence my, si yo veo en una oración mine, este mine hace referencia al sujeto I, es decir, yo o a mí en este caso. If I see in a sentence, for example, her, entonces si yo veo her, él me está indicando que estoy hablando de una mujer. Another example, if I saw in a sentence themselves, it means that it refers to they, and of course is plural. So if you notice here we have one reflexive pronoun in plural and 2 and 3 reflexive pronouns that go in plural, okay? The other ones are singular. And all this kind of information I can learn when I know them. Entonces yo puedo, digamos, aprender toda esta información y me van a indicar de a qué sujeto corresponden en la oración, ¿sí? Entonces les decía, si yo veo una oración his, entonces este his ya me está diciendo que estoy hablando de un hombre. Si estoy viendo en una oración yours, entonces ya sé que él tiene que ver con you, puede ser singular o puede ser plural. El resto de la oración me indica a cuál de los dos se refiere específicamente, pero es importante que conozcamos esta tabla. So I want you to see them like horizontally or like across, because if you learn or identified at least some similarities, so it's going to be easier, much easier for you, okay? For example, we, us, or, ours, ourselves, plural. You is the same object pronoun, your, yours with an S, yourself. You, your, yours, yourselves, I mean, all of them are exactly the same, but the last like information, it's completely different because this is singular. Self means singular and selves, it's plural. It's the only one difference here. She, her, hers, herself, singular. He, him, his, himself, singular, of course. It, its. In this case, we don't have any possessive pronoun for this subject, and itself because it's singular. Finally, they, them, their, theirs, themselves because it's plural. So let's go to learn about every single topic, about every single pronoun and how to use them. And we are going to see some examples to clarify the idea or the use of those categories. So the first one that we have is subject pronouns or personal pronouns. I want you to remember that I means the same person. It's the first person singular. It means yo. Remember, the second person but plural, porque este está aquí, yo estoy incluido. Entonces quiere decir nosotros. The second person singular, entonces la segunda persona del singular, cuando yo estoy hablando con otra persona, it's you, quiere decir tú, usted. Luego seguimos con you, que es la segunda persona del plural. Entonces ya puede ser ustedes cuando ya me estoy refiriendo a más de uno.
She, cuando tenemos dos personas, ¿sí? Estoy hablando con otra persona y estamos hablando de una tercera persona, she, ella. Cuando yo estoy hablando con otra persona, segunda persona del singular, pero entre las dos estamos hablando, nos referimos de una tercera, hombre, he, él. Cuando entre los dos ya no hablamos de una sola persona, sino estamos hablando de más de una, entonces ya se convierte en ellos. O cuando entre los dos estamos hablando de un objeto que es it, o puede ser un animal también. Entonces, estos subject pronouns nos indican una persona, yo, tú, nosotros, ellos, ella, ¿sí? Recordemos que hay unas terceras personas del singular, que son she, he, it, que con ellas a veces tenemos como un cuidado especial para trabajarlos en algunos tiempos específicos. Entonces, los pronombres son palabras que reemplazan a nombres propios, ¿sí? Entonces, que son específicos o singulares. Por ejemplo, en lugar de decir Carlos, yo puedo decir he. En lugar de decir María, yo puedo decir she. En lugar de my pet, mi mascota, o my cat, mi gato, puedo decir it. Ellos hacen make longer continual conversation or narration smoother by allowing the speaker not to have a repeat the names of people, places, and things. For example, in referring to a group of friends, one would use they instead of listing all their names. Randy, Laura, Matt, and Emily, over and over again. Entonces aquí en esta parte dice que nos ayudan, que son muy útiles cuando los utilizamos en una conversación y no tenemos que hablar siempre o referirnos al nombre de las personas todo el tiempo. Entonces, Pablo es mi amigo, Pablo siempre hace esto y Pablo también, y Pablo, y Pablo, y Pablo, entonces puedo reemplazarlo por he y hace que la conversación sea también más fluida, más suave, ¿sí? Para entender al speaker. No tengo que repetir todo el tiempo la misma información. Y cuando me refiero a muchos, no tengo que mencionarlos todo el tiempo por sus nombres, sino que puedo utilizar el, el personal pronoun o el subject pronoun they, ellos. Los pronombres también son comunes en las conversaciones cortas de todos los días también. Entonces es algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta y cada uno de estos personal pronouns siempre, siempre, siempre los vamos a utilizar en el primer lugar de la sentence. If you have a good memory, you can remember that we said that a sentence has three parts: subject, verb, plus complement. Y en ese subject es donde ellos siempre van. Estas formas, el they, it, he, she, you, I, we, ¿sí? Todas estas formas siempre van en el lugar del subject, al inicio de la oración. Aquí tenemos unos ejemplos. Dice que los pronombres cambian dependiendo de dónde se usan en una oración. But common nouns do not. Entonces, pero los nombres comunes, ellos no cambian. Recordemos que los nombres comunes o los sujetos comunes es a lo que yo puedo llamar en general. Por ejemplo, colegio es un nombre para todos, ¿sí? Colegio, perro, personas, y entonces estos son nombres comunes. Acá tenemos un ejemplo, the word cat, entonces la palabra cat, does not change if it is moved within a sentence. Entonces, este no va a cambiar porque es un common noun, no cambia así yo lo muevo en la oración. The cat, aquí está en la primera parte de la oración, está como un subject, como un sujeto. The cat was given food. Entonces, el gato recibió o le fue dado alimento. Y acá en la segunda oración dice, food was given to the cat. El alimento le fue dado al gato, ¿sí?
Entonces aquí, si nos fijamos, este the cat va al último lugar sin tener ninguna modificación. ¿Por qué? Porque es un common noun. Cuando nosotros ya utilizamos pronombres, entonces cambian si los muevo. Entonces, es decir, si ya no utilizo ese personal pronoun en la parte del subject, sino que debo utilizarlo al final, ya no puedo escribirlo de la misma manera. Veamos un ejemplo. I was given food, entonces me dieron comida, sí, yo recibí comida. La comida fue dada a mí. Entonces yo ya no puedo decir food was given to I porque queda gramaticalmente incorrecto. Entonces inmediatamente este pronombre toma una forma diferente. Entonces esto únicamente va a pasar, esta modificación sucede solo a los personal pronouns. Cuando son common nouns no hay ningún problema. Aquí dice, common nouns can take plural inflections, but pronouns cannot. Entonces, otro dato importante. Los common nouns, yo puedo utilizarlos en singular o en plural, que la mayoría de la regla en general para transformar un common noun en plural es agregándole una S. Entonces, esto yo lo puedo hacer, pero ese mismo ejercicio agregándole una S no pasa con los personal pronouns. Es decir, yo sí quiero decir ella o quiero decir él, es singular y entonces si quiero decir ellos, porque hay dos hombres, entonces voy a hacer esto. Esto es incorrecto, ¿listo? Este no lo puedo utilizar, no lo puedo manejar de esa manera. Entonces, la única forma en que se hace este plural es para los common nouns. For example, to talk about more than one cat, si queremos hablar de más de un gato, you'd use the inflectional plural form of cat. Entonces uno utiliza la forma plural del gato que es agregando una S, cats. Cat, cats. Pronouns are not pluralized in this way. Entonces ellos no se convierten o no se vuelven plurales, así como los common nouns. For example, she is not pluralized by becoming she is. Igual que este ejemplo, entonces ella, yo no puedo decir que se convierte en ellas cuando yo le agrego S, es un error. Solamente sucede con common nouns. En lugar de la palabra, es decir, la palabra cambia completamente. Entonces, si yo quiero decir él, pero ahora hay muchos hombres, entonces simplemente se convierte a ellos. Él, ellos. O si antes yo tenía a ella, ¿sí? Pero ahora hay varias mujeres, entonces yo voy a decir ellas. Entonces quiere decir que siempre se modifica por otro personal pronoun si yo quiero que este sea plural. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en donde utilizamos cada uno de estos personal pronouns para que ustedes vean la manera en que estos se evidencian. ¿Listo? Ok, the first example is this. Recordemos que este es yo, I love playing guitar. Entonces, a mí me encanta tocar guitarra. Entonces, este ya no estoy diciendo yo me encanta, sino a mí me encanta. Yo simplemente conservo la estructura, pero al traducirlo a mi idioma, pues lo ajusto a la interpretación de nuestro idioma español. Aquí tenemos la segunda persona del plural, donde estoy yo, nosotros. We don't go to university on weekends. Entonces acá tenemos una oración en negación. Este va en el lugar del sujeto. Nosotros no vamos a la universidad los fines de semana. You are my favorite partner. Entonces tenemos otro ejemplo. Tú eres mi compañero favorito, preferido. Recordemos que tenemos un you que es singular y un you que es plural.
You are my favorite students. Ustedes son mis estudiantes preferidos. Plural, por eso sé que es plural. Si no tuviera esta S, la traducción sería tú eres mi estudiante favorito. Pero como está en plural, tenemos un common noun, estudiante, lo convertimos en plural, ya sé que este se refiere a muchos. El siguiente, she is my aunt. Ella es mi tía. Sujeto, she, hablando de una sola persona. He walks at 5 a.m. twice a week. Él camina a esta hora 2 veces en la semana. It is my pet. Esta es mi mascota. ¿Sí? Entonces lo ajusto al contexto de la oración. Y finalmente tenemos un subject pronoun que es plural también. They live in Panama. Okay, they live here in Panama. Entonces son algunos ejemplos. Ahora la idea es que en este momento cada uno de ustedes va a hacer un ejemplo con cada uno de estos subject pronouns.